El conformar una iglesia con un liderazgo y con diferentes tipos de pensamientos no es fácil porque cada quien tiene su idea de cómo debe ser una iglesia. Y la parte que a nosotros nos tocó es, en esta semana, ya lo estamos viendo, es la disciplina y lleva como título la disciplina y la santidad. Y yo agradezco también al devocional de Roberto que nos permite entrar en esta idea, porque eso es lo que hoy vamos a manejar. Porque ¿a cuántos les gusta ser disciplinados? ¿A quién le gusta ser disciplinados? Pues es muy difícil que a alguien le guste que lo disciplinen. Si tú recordarás cuando éramos pequeños, y eso lo comentábamos también en los estudios, la disciplina que tú y yo recibimos es muy diferente a la que hoy los niños y los jóvenes tienen. A nosotros nos disciplinaban de una forma, ¿no? De hecho, cuando todavía llegamos a la iglesia, nos tocó todavía en las librerías cristianas, vendían una vara que era la vara de la corrección, con un versículo bíblico. O sea, era para darle al niño, pero con un versículo así, pues te corrijo en el nombre del Señor. Y le daban, nos daban. Todavía a mí nos alcanzó. Hoy esas varitas desaparecieron. Ya un día se dieron cuenta que ya no se podían vender. Porque el tiempo cambió, hermanos. Ahora la disciplina para nuestros pequeños, pues ha cambiado. Ya no es lo mismo que a veces yo también sí me darían ganas que se usara esa disciplina en algunos casos. Pero que ya hoy no lo podemos hacer. Y mira, y también en este contexto, yo creo que la disciplina tú y yo tenemos que ir analizándola. Y también vamos a hablar también del perdón, porque va junto la disciplina o tiene elementos, la disciplina tiene elementos que van con la palabra de Dios, y si tú y yo no las tenemos en cuenta, mi experiencia, yo les voy a decir, hoy quiero predicar también parte de mi experiencia en las iglesias que he estado, en la vida que yo vi y que vi que la disciplina no era la correcta. Entonces, tú y yo estamos creando una congregación y yo quisiera que le hiciéramos conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y tal pareciera que yo sigo luchando con mis hermanos, con los maestros, porque efectivamente yo les digo a mis hermanos que todos tenemos un punto muy diferente acerca de la disciplina, y tal vez lo que hoy yo diga, pues tal vez tú digas, pues no lo comparto con el hermano, no lo comparto. Pero yo estoy hablando a través de mi tiempo que yo he vivido, a la experiencia, no solo que a mí me disciplinaron, yo tuve que disciplinar a mis hijos, y que ahora me cuesta mucho trabajo acerca de la disciplina en la iglesia. Pero algo que quiero que estén muy tranquilos, yo les doy gracias a Dios que tenemos una iglesia. A mí lo pensaba yo en la semana anterior, y yo me doy cuenta que estoy en una iglesia que está muy disciplinada, hermanos. Que no tengo mucho problema para disciplinarla. O sea, yo la verdad considero que Dios nos ha puesto en una iglesia en donde se está disciplinando poco a poco, a través de que está estudiando, a través de que está creciendo, a través de que está conviviendo unos con otros, porque la convivencia de unos con otros nos ayuda a crecer para que tú y yo podamos crecer en el Señor. Y como lo veíamos al principio, si tú vienes a la palabra de Dios y te disciplinas por ella, yo creo que no es necesario que alguien te discipline. Porque mira, ya lo hemos visto, hay tres clases de disciplinas. Uno es la disciplina de Dios, y creo que es una de las más difíciles, porque yo lo veo a través de la palabra de Dios. Dios disciplinó a Moisés, hermanos. ¿Sí te acuerdas que disciplinó a Moisés? Un hombre casi íntegro, perfecto, y que a sus últimos días le dijo al Señor, ¿sabes qué? No vas a ver la tierra prometida. ¿Sí? Y de ahí tenemos a Jonás, hemos estudiado Jonás. Son personajes y son personas que estuvieron cerca de Dios, pero que Dios las tuvo que disciplinar. Y si Dios disciplinó a estas personas, si Dios te ama, yo creo que Dios te va a disciplinar, ¿sí? Vamos a ver el texto, si quieres acompáñame, vamos a Hebreos. No voy a predicar de Hebreos, simplemente vamos a ver los elementos. Y de aquí quiero partir porque precisamente es en Hebreos capítulo 12. Y ahí habla, y yo quiero que veamos los elementos acerca de la disciplina que tú y yo tenemos que tener. Acuérdate, el Señor disciplina a sus siervos, ¿sí? ¿La vida disciplina al ser humano? Sí, la vida disciplina al ser humano. Mira, si tú y yo tenemos excesos, yo he visto hoy aquel que toda su vida tomó refresco, ¿sí?
Tarde o temprano va a tener consecuencias, hermanos, ¿sí? Está bien que tú te tomes ahí de vez en cuando un refresquito, porque aquí a veces también nos damos, pero que no sea una constante, porque tarde o temprano eso va a hacer que tu calidad de vida disminuya. Estoy hablando que si tu carácter es muy fuerte con tu familia, mira, tarde o temprano, tu familia te va a cobrar esas cosas y probablemente hasta te quedes solo. Probablemente hasta nos quedemos solos porque hemos abusado de nuestro carácter y tarde o temprano la vida te va a enseñar que obraste mal con tus seres queridos, ¿sí? Estamos hablando, y de la salud también. Hemos tenido a veces hay muchas enfermedades, pero nos damos cuenta que han sido excesos y que se han descubierto aún también hoy la presión que nosotros tenemos en la vida social, nos damos cuenta que se ha convertido también en una enfermedad que nosotros hemos creado, tú y yo hemos creado. Y entonces eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Y también dentro de esta parte yo me siento más tranquilo porque dentro también en la iglesia se tiene que disciplinar, pero tiene que tener ciertos elementos. ¿Ya están en Hebreos capítulo 12? En el versículo 5, quiero leer la segunda parte, donde dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Fíjate, dice que no tomemos la disciplina a la ligera del Señor. ¿Por qué? Porque fíjate que va acompañado. Una de las cosas, la primera que dice, ni te desanimes. ¿Qué hace cuando tú y yo somos disciplinados? Pues a nadie nos gusta, ya lo hemos dicho, que a ti te gusta que te disciplinen. Hay una hermana que me dijo, sí, yo sí me gusta que me disciplinen. Bueno, felicidades, hermana, pero yo por experiencia, yo creo que a nadie nos gusta que nos llamen la atención, que nos digan. Y fíjate, y el Señor dice que si tú no aceptas la disciplina, la consecuencia puede ser que te desanimes. Esa es una primera parte. Dice, no te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a quienes, hermanos, a los que ama. Y aquí, el segundo elemento no solo es no te desanimes, sino que esta disciplina va con amor. Debes de saber que la disciplina que el Señor da para tu vida es con amor. ¿Sí? Y claro, no es la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia es muy diferente, hermanos. O sea, eso también lo tenemos que entender porque, y ahorita lo vamos a ver. Y dice, y azota a todo el que recibe como hijo. Fíjate, y estamos mirando en un contexto que esta figura del padre que reprende a su hijo, ¿con qué, hermanos? ¿Con qué reprende? Pues nos tiene que ser algo que nos duela. ¿El azote duele? Sí, el azote duele, y mira, nosotros tuvimos que aprenderlo a la mala. Yo en lo personal le compartí en la semana a mis hermanos en la primera parte que yo sí también fui rebelde, hermanos. Fuimos rebeldes con Dios, ya conociendo la palabra, fui muy rebelde con Dios y Dios nos tuvo que disciplinar, pero todo es para el favor de Dios. Entonces hoy tenemos que aprender acerca de la disciplina y esperemos que tú y yo lo podamos entender porque tú también disciplinas. ¿O no disciplinas, hermano? Sí, tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tienes a tus nietos. Y hoy hasta nos sentimos más como imposibilitados para saber la disciplina. Tú y yo también estamos acostumbrados. Yo pienso que mi padre me educó así porque a su vez mi abuelo, ¿sí? Y yo cuando me platicaba mi papá, mi abuelo fue más duro con mi papá, ¿sí? Mi papá ya le bajó 2 rayitas con nosotros, pero también fui duro con nosotros. Entonces yo lo que tengo que hacer es bajarle también. ¿Y mis hijos qué van a hacer? Pues también le están bajando, pero también tienes que saber que si no actuamos con sabiduría, los hijos pueden hacer que esa disciplina se convierta en errores de la vida que ellos tienen. Entonces vamos a orar, hermanos, con esta idea y vamos a decirle así a nuestro Dios. Señor y Dios y Padre, te pedimos que hoy en esta mañana, primero te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de estar aquí en este lugar, Señor, y queremos aprender de ti acerca de tu disciplina, acerca de lo que necesario que hacer, Señor, si no queremos ser disciplinados. Desde la mañana escuchábamos en el devocional, Señor, en la forma que podemos ser disciplinados, Señor. Y te queremos suplicar que tú nos ayudes a actuar con sabiduría. Y si ya estamos arrastrando pecados o estamos arrastrando consecuencias de nuestras malas decisiones, Señor, y que nos están siendo una carga para nosotros, tú nos estás disciplinando, la vida nos está disciplinando. Te pedimos que tú nos ayudes como un buen padre para que podamos nosotros salir adelante.
Guíanos, danos sabiduría, Señor. Permítenos que esta iglesia pueda ser disciplinada en tu amor, en tu misericordia, y que así lo podamos sentir, Señor, y porque lo necesitamos. Necesitamos ser alentados por ti en nuestras pruebas, en nuestras debilidades y en la disciplina, si es que estamos pasando por ella, porque te lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, y esta es la parte que yo quería empezar, porque está el elemento del desánimo, de la disciplina, pero también está que tú y yo tenemos que disciplinar con amor. O sea, tenemos que saber que cuando tú disciplinas, y quise tomar este ejemplo porque es la figura perfecta de un padre, y todos aquellos que somos padres, cuando tú disciplinas a tu hijo, ¿qué quieres, hermano? Que se vaya de la casa, lo quieres poner como ejemplo, evidenciarlo y hacerlo sentir mal toda la vida por lo que hizo. Yo creo que no, nosotros, y así es Dios. Entonces, cuando yo veo este elemento, yo me doy cuenta que a través de la iglesia que yo crecí y en las iglesias que he visitado y que hoy tengo por experiencia que están viviendo la disciplina, me doy cuenta que la disciplina a veces ha sido muy dura dentro de las iglesias, ¿sí? Porque en primera no está el factor amor, no está la restauración, porque la disciplina tiene el fin de restaurar al creyente, que tú y yo seamos restaurados. Y mira, y te voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo porque la vida nos estaba disciplinando, porque habíamos cometido errores que estábamos pagando, ¿sí? Estábamos destruyendo nuestros matrimonios, estábamos destruyendo la vida de nuestros hijos, estábamos destruyendo nuestra vida propia, ¿sí? Pero en un momento nosotros, el Espíritu Santo puso en nuestro querer el buscar a Dios, el buscar a Dios. Y desde ese momento dijimos, pues yo ya no quiero ser igual, Señor, ya me cansé de esta vida que llevo, y porque las consecuencias que yo estoy recibiendo, que no es otra cosa más que disciplina, me llevan a que estoy siendo desanimado, herido, ¿sí? Pero cuando tú y yo venimos al Señor Jesucristo, es un Dios que es esta figura extraordinaria del Hijo Pródigo, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo el Hijo Pródigo con la herencia que pidió su herencia? Papá, adelántame mi herencia porque yo ya no quiero estar en este hogar, ya me cansé de esta vida que tengo y entonces yo quiero ir a gastarme el dinero que a mí me corresponde. ¿Y qué hizo el joven? Dice que se derrochó, ¿sí? Y aquí tenemos la figura no solo del padre que ama mucho a su hijo, sino también de un hermano que es rígido, que quiere que su hermano sea disciplinado y que sea el ejemplo. Y para el hermano estaba bien que él fuera un obrero y que se le castigara por toda la vida, ¿no? Porque dice, tu hijo, así le dice, porque tu hijo, fíjate, no hay palabras en amor, derrochó todos los bienes, puso mal el nombre de la familia, y hoy tú cómo lo recibes, Pues lo abrazó, lloró con él, lo abrazó después de que, te puedes imaginar en la condición que él venía, acababa de venir de cuidar cerdos, ¿sí? Sus ropas que traía tal vez probablemente, y yo casi estoy seguro que olía muy mal este joven, ¿sí? Y entonces cuando lo abraza el papá, él no se fijó, pues denle una bañadita y ahorita lo abrazo, así es. No, lo abrazó y le dijo, ¿sabe qué? Traigan la mejor ropa, póngale un anillo, póngale zapatos, porque ya no traía zapatos, póngale zapatos y nuevamente lo restituye, porque ese es el amor. Y mira, precisamente en 1 Corintios vamos a ver un ejemplo, porque y yo no espero que nunca tengamos la oportunidad de llegar a este caso, pero vamos a ver que a veces tú y yo como seres humanos, sin tener esta cualidad de disciplinar para restituir y con el de amar a las personas, terminamos nosotros haciendo que los creyentes se vayan de las iglesias. El 90% de las veces que yo vi, hermano, que se hacía disciplina para algún miembro de la iglesia, ¿sabes qué? No solo el miembro de la familia se iba, sino también, ¿sabes qué? Toda la familia se iba. Y mira, y hoy te lo puedo decir, hay buenas familias, hay grandes familias que pudieron ser de bendición para la iglesia, pero por una mala decisión, de una mala disciplina, ¿sí? La familia se terminó yendo. La familia, y quiero decirlo así, la familia se terminó perdiendo, porque no trató con sabiduría en poner cierta disciplina. Y como lo escuchábamos a nosotros en la mañana, fíjate, nos daba un pasaje, no sé si estaba en Proverbios o en dónde estaba, en Salmos. En Salmos nos decía, Isidro decía, déjate instruir o déjate disciplinar por los santos. Y yo me vine a la mente, ¿y si este santo está actuando mal? Porque te voy a poner un ejemplo.
Todos en algún momento tenemos un punto de vista y lo defendemos y decimos, así como yo pienso, esto es lo correcto. Así como yo estoy viendo este problema, por eso tenemos diversidad de pensamientos y actuamos de diferente forma, porque cada mundo cada cabeza es un mundo. Y la experiencia que tú y yo llevamos es como vamos a ver la disciplina. Por eso hoy yo creo que la disciplina tiene que ser con sabiduría, hermano. No podemos. Y eso tú y yo lo podemos aplicar a nuestros hijos hoy en día. Porque la disciplina ya ha cambiado. ¿Ya cambió la disciplina, hermano? Ya cambió la disciplina. No es la misma que teníamos hace 20, 30 años. Ya no es la misma. Y te voy a decir una cosa. Entonces la iglesia también no puede aplicar la misma disciplina, ¿sí? Si ya la sociedad ha cambiado, tú y yo también tenemos que cambiar como iglesia. Tenemos que tener otra visión completamente diferente y tenemos que poner la misericordia, el amor, el cariño, cuando le hablamos a los hermanos. Porque aquí parece que a veces nosotros queremos, estos sabios, estos santos que quieren disciplinar, lo hacen en su pensamiento y en su manera de ver las cosas. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que mira, ya están ahí en 1 Corintios capítulo 5, vamos al versículo 1, y este sí es un caso extremo, hermanos. Este es un caso extremo. Yo le pido a Dios y doy gracias a Dios que ojalá nunca nosotros tengamos que ver este caso en la iglesia, ¿sí? Capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 1. Y vamos a ver que es una comunidad, es una iglesia, ¿sí? Que fíjense, yo cuando ya empecé a estudiar Corintios, yo dije, pues esta ni iglesia es. Yo no me puedo imaginar una iglesia en donde hay divisiones, en donde hay grupos, ¿sí? En donde se están demandando hermanos contra hermanos en los tribunales, ¿sí? Y el caso que vamos a ver, entonces cuando a mí me dicen, oye, esta es la iglesia de Corintios, pues yo digo, ay, pues sí, se me hace difícil, porque hoy para el creyente, para las personas que vienen, cuando a uno no lo saludan, no lo aplauden o no le siguen con su teología, se siente aislado y dice, pues estos no son hermanos. Y eso es algo superficial que hoy en día se conoce como que no es iglesia. Y mire, la iglesia que vamos a ver, porque dice así la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que esta era una iglesia y yo lo creo, hermano. Aún con todo el desastre que había ahí, que no considero que hoy en día estemos nosotros presentes en esto, hay otras cosas que las quiero ver y las quiero dibujar para que tú te sientas. Es como cuando yo veo el problema, me dicen, oye, usted tiene un problema aquí en la iglesia de Betel, porque yo veo que hay muchas formas de pensamientos y hay como divisiones. Y entonces, ahora que fui a conocer otras iglesias, me doy cuenta que ya están también en pleitos y hay divisiones y demandas y todo eso. Entonces yo digo, ay Señor, te doy gracias porque aunque mis hermanos piensan que nosotros somos una iglesia imperfecta y que somos una iglesia que tenemos problemas, lo menos que tenemos, hermano. Yo hasta lo menos que he entendido que muchos se ofenden por el pan. Y yo a veces entiendo que muchos no toman, ¿no? Porque pues dicen, no, yo ya vengo a desayunar, hermano, mira, yo entiendo que son problemas pequeñitos, hermanos, que los podemos solucionar. Y te pongo el ejemplo cuando dice el Señor Jesucristo en Mateo, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Déjale de hablar, ¿no? Hazle cara, ya no le dirijas la palabra, ¿qué dice? Ve y confróntalo. Oiga, hermano, mire, usted me dijo esto. Y yo en el amor del Señor Jesucristo le quiero decir esto y esto. ¿Cómo debemos de actuar, hermano? La palabra te da sabiduría, te da entendimiento cómo debemos hacer. O que vayas luego con los líderes y que lo acuses, hermano. Porque cuando tú y yo no entendemos eso, ¿sí? Yo viví muchas injusticias cuando iban y acusaban a los pastores con los altos jerarcas. Y venían los altos jerarcas y sin saber venían y los sancionaban. ¿Y qué crees? Los expulsaban de la iglesia. Por detallitos. Yo siempre entendí que había detalles pequeños que no eran necesarios que se llevaran a una destitución, a sentarlo en las bancas porque estaba actuando mal, dijo una mala palabra, hermano, y hay que sentarlo porque, mira, yo aquí damos libertad para que todos puedan predicar, hermano. Y tú quieres predicar, la responsabilidad es que tú tengas ese discernimiento y si te das cuenta, no te va a afectar, hermanos. Porque vamos a estar próximos y las iglesias de la prosperidad están creciendo mucho. ¿Cómo vamos a combatir nosotros a las iglesias
de la apostasía, a las iglesias que vienen predicando otras doctrinas, ¿sabes qué? Estudiando la palabra de Dios. Y si tú estudias la palabra de Dios, nada, oílo bien, nada te puede mover, hermano. Y si hoy tú entiendes que verdad la disciplina y el perdón y todo esto, ¿sabes qué? También tú vas a seguir en esta iglesia, hagan lo que te hagan. No te vean bien. ¿Sí? Y los problemas que estés pasando, tú en la misericordia y en el amor del Señor Jesucristo, tú vas a permanecer. Porque para Dios lo más importante es que tú y yo permanezcamos. Porque mira, esta situación que vamos a leer, pues sí, es complicada, es en una iglesia que se está dando esto. Dice, ya es de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer la esposa de su padre. ¿Qué había en esta iglesia, hermanos? Había inmoralidad sexual, había inmoralidad. Y cuando habla de inmoralidad, estamos hablando que probablemente esta persona de que se habla, ese era un líder, ¿sí? Era un líder de la iglesia que vivía, que tenía como esposa, ¿a quién? ¿A quién tenía como esposa? Pues a su madrastra, ¿no? No era así, hermanos, pues sí. Y probablemente tal vez vivía todavía el papá, ¿no? Probablemente pues vivía todavía el papá, pero pues que ya la persona pues no se entendió con el Señor y dijo, pues mejor me entiendo con el hijo. Y esto, pues todos lo veían y empezaba la murmuración. ¿Cómo tú y yo podemos evitar la murmuración? ¿Hay murmuración a veces en la iglesia? Y la pregunta sería, ¿la murmuración es pecado? Sí. ¿Sí? ¿La murmuración? ¿Sí? Sí. Aarón y María murmuraron en contra de la figura de Moisés. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Aquí viene la disciplina de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nada más a una persona le dio lepra. Ajá. A Miriam le dio lepra. ¿Sí? Y luego a veces preguntan, ¿y por qué Aarón no? ¿Por qué Aarón no? ¿Tú sabías que los judíos ellos entienden bien la palabra de Dios? Y en el texto dice que la primera persona que aparece era María o Miriam, era la persona que... Entonces los judíos dicen que Aarón no fue el que instigó para hablar mal de Moisés, sino ¿quién fue? Fue y le dijo, ¿sabes qué, Aarón? Y Aarón se puso blandito y dijo, sí, tú dime, tú creo que tienes razón. Oye, pues si Dios usó a Moisés, ¿no? Pues te puede usar a ti, Aarón, y me puede usar a mí. Y entonces en ese momento, fíjate lo que dice Dios, dice, ustedes han hablado mal de Moisés, ¿sí? Y este es el varón más manso en la tierra, y lo dice Dios, Él conoce el corazón de las personas. Entonces la murmuración, precisamente, y para que se pueda evitar tú y yo, tenemos que ser directos. Y cuando digo directos, hermanos, quiero que me entiendas bien, quiero que sean directos con esta parte que tú y yo tenemos que tener en amor y misericordia. Porque a veces somos directos. Y yo digo las cosas como son. Y amén, gloria a Dios, hermano, que bueno que las digas así, pero tienen que ir sazonadas con ciertos toques de delicadeza, hermanos, porque ustedes tienen que saber que la iglesia es muy sensible. Somos muy sensibles. ¿Somos sensibles o no somos sensibles? No, hermano, a mí que me digan lo que me digan y yo soy como un hielo, así. No, hermano, tienes que saber que somos sensibles. Además, si traemos un problema, una dificultad, somos muy sensibles. Entonces tú y yo tenemos que saber, porque aquí dice que se va a hablar un caso muy, muy complicado, dice, y de esto, versículo 2, o sea, fíjate, es una comunidad, dice, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? ¿Qué está pidiendo Pablo? ¿Qué está pidiendo? Y mira, yo tengo que tomar, cuando yo veo la palabra de Dios, tengo que ver el contexto, ¿sí? La situación como se da. También cuando tú y yo analicemos un problema, tenemos que ver el contexto. Por eso yo les digo, miren, yo les voy a hablar en mi contexto que yo he vivido. En mi contexto en donde yo vi muchas injusticias, que no es nuevo, hermano. Porque ahora que estamos viendo los profetas menores, aquellos que nos acompañan en el estudio bíblico con el profesor Gustavo, nos damos que la constante era que el liderazgo, el sacerdote, los reyes, eran injustos con el pobre, con la viuda y con el huérfano. Eran personas, hermanos, que cuando se hablaba de ayuno, ¿quién eran los que ayunaban, hermanos, en el Antiguo Testamento? ¿El rico ayunaba? No, el pobre era el que ayunaba.
Sí, y ellos porque, pues, o el rico podía hacer, bueno, yo voy a ayunar, ¿no? Pero era un falso ayuno, porque el Señor desnuda en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el verdadero ayuno que quiere el Señor? Que el corazón, que tú tengas misericordia con la viuda y con el pobre, y que eso que tú vas a dejar de comer, ¿qué haces, hermano? Pues que se lo des a ellos, que se lo des a ellos. Y la denuncia más fuerte, el Señor Jesucristo denunció a los escribas y fariseos. Y en el Antiguo Testamento los profetas denunciaron a los sacerdotes y a los reyes y a los líderes del pueblo de Israel. Entonces ahorita que me decía mi hermano Eugenio, oiga, ¿usted no le da nervios? Sí, todo nervio. O sea, tenemos nervios, porque si no tenemos nervios para hablar en público, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Porque todos los que paramos aquí enfrente sabemos que tenemos una responsabilidad. Cuando dice el Señor Jesucristo, tú que dices que no debes de robar, robas. Tú que dices que no debes de adulterar, pues estás también haciendo. Tú que dices que haces eso. Y esto hay una gran responsabilidad para nosotros los que nos paramos aquí enfrente, hermanos. Por eso no es fácil. Y entonces por eso Pablo tiene que hablar con este líder, que es nuestros líderes, y les dice, ¿saben qué? Ustedes deberían de haberse sentido mal y se están orgulleciendo de lo que están haciendo. Dice, versículo 3, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Y fíjate, estaba cometiendo un pecado a la vista de toda la comunidad. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompaño en espíritu. Entreguen este hombre a Satanás para destrucción de la naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo, ¿qué dice? En el día del Señor. Y es un pasaje muy difícil, porque tal pareciera que dice, ustedes córranlo para que el cuerpo, ¿sí?, se destruya, para que su espíritu, ¿qué dice?, sea salvo, ¿qué dice?, en el día del Señor. Entonces luego hay una controversia. Entonces, ¿este pecador era salvo, hermanos? ¿Este pecador era salvo? Pues dice, para que su cuerpo se pierda, dice, pero que el espíritu, ¿qué quiere? Dice, permanezca. Sí, algo que nosotros hemos visto en una constante también en el estudio, es cosas que tienen trascendencia eternas, y hay cosas que nada más tienen trascendencia terrenales. Y tú y yo nos tenemos que preocupar de las cosas que tienen trascendencia eternas. Y eternas quiere decir que tú hagas una decisión por el Señor Jesucristo y que tú cuides con temor y temblor tu salvación, hermanos. Eso tiene consecuencias eternas. Lo que tú y yo a veces hagamos aquí y las diferencias que tengamos, hermanos, eso no trasciende, no es eterno, sino lo más importante, hermanos, porque lo dice la palabra de Dios, dice que es cuando un pecador, ¿qué dice?, se arrepiente. ¿Qué hicieron con este individuo? ¿Sabes qué hicieron? Pues lo sacaron de la comunidad. Y el propósito de la disciplina es restaurar, hermanos. Porque si tú quieres decir a una persona, decirle algo, pero con la idea de hacerlo sentir mal, de ofenderlo, ahí desde el principio, pues ya no están acompañadas esas palabras. Mira, yo como lo dije al principio, tú y yo como iglesias, y que estamos empezando a construir una iglesia, y que somos miembros, porque no es la estructura, sino somos las personas, tú y yo tenemos que saber que tenemos que tener, dice la palabra de Dios, que tenemos que tener un mismo sentir y un mismo pensar. Y hoy yo creo que no tenemos eso. Hoy no tenemos eso. Estamos nosotros cada quien luchando con nuestras ideas, porque así me enseñaron a mí, yo lo aprendí así. La disciplina tiene que ser así y así la tenemos que ejercer, hermanos. Y sí, yo a veces he sido invitado por unos hermanos a que disciplinemos a ciertas personas. Y cuando yo veo esto, dije, miren, no creo que el hermano esté cometiendo esto. Yo al menos no creo que el hermano esté cometiendo esto. Tiene otra forma de pensar, tiene una forma de hablar, tiene una forma de entender la palabra de Dios que es válido, hermano, que es válido. Yo de veras, hermanos, yo les aseguro que no tengo temor de que alguien venga a predicar aquí y podría estar predicando no la sana doctrina, pero ¿sabes qué voy a descubrir en ti? Yo estoy seguro que tú te vas a dar cuenta, en el primer instante, cuando él ya esté hablando de otra cosa, tú te vas a dar cuenta de lo que él está diciendo, que no es a través de la palabra de Dios. Entonces esa es la responsabilidad que yo tenemos. En la mañana decíamos, ¿cómo podemos nosotros evitar caer en disciplina? Ya también lo decían nuestros hermanos. Bueno, pues que tú y yo seamos disciplinados con la palabra de Dios. El Salmo 1
habla del hombre bueno y del hombre malo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová medita, ¿sí? De vez en cuando, de día y de noche, hermanos, de día y de noche. ¿Qué quiere decir, hermanos? Pues que va, hay estudio el miércoles, y va estudio el martes, ¿sí? Estudia su Biblia, viene el devocional, se congrega, hermano. ¿Sabes que hay una gran posibilidad de que tú caigas menos en pecado cuando tú estás en las cosas de Dios? Que cuando tú y yo nos separamos, porque yo lo tengo como entendido, tengo unos hermanos que queremos mucho, que regresaron después de unos años, y los hermanos quisieron platicar con nosotros. Dijeron, oiga, queremos platicar. Y nos dijeron, miren, después de 2 años hemos experimentado que bien nos ha ido. Nos hemos tropezado, nos hemos descalabrado, nos hemos caído. Y nos dijeron, y nos damos cuenta que fue porque nos retiramos, oílo bien, y nos damos cuenta porque fue porque nos retiramos de Dios. Y entonces hoy que hemos querido regresar porque queremos que Dios nos restaure. ¿Sí? Llegaron como ese hijo pródigo, hermanos. Hambrientos, necesitados, desorientados. Porque cuando tú y yo nos alejamos de Dios, hermano, es eso, y nos vamos desilusionados porque no estamos de acuerdo con el pastor, con los líderes. Y mira, y el problema no es ese. Yo lo platicaba en la mañana con mi hermano Luis, y yo le decía, mira, yo creo que tú y yo tenemos que seguir, aún con las pequeñas diferencias que tengamos con los hermanos o con la iglesia, tenemos que seguir tú y yo, ¿sí? Porque cuál es mi experiencia, hermano, que cuando yo me retiraba porque veía que el pastor no estaba actuando bien, que los líderes no estaban actuando, me iba. ¿Y qué crees? ¿Quién salía perjudicado? ¿Quién crees que salía perjudicado? ¿Los hermanos? No, era yo, porque me iba a tropezar, me iba a volver a caer, iba a tomar malas decisiones porque no estaba enterado acerca de la palabra de Dios. Sí. Y mira, ¿y qué es lo que pasa con esta persona que fue expulsada? Y yo a veces pienso, y yo quiero, y oro por todos aquellos que se van de la iglesia, porque regresen, porque mira, vamos a 2 Corintios, y en 2 Corintios está el hombre pecador, y así dice el título, perdón para el pecador. Es 2 Corintios capítulo 2, versículo 5, 2:5. Ahí está ¿qué pasó con este hombre que fue expulsado de la comunidad? ¿Qué pasó? ¿Ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Te acuerdas que vimos que tiene que ir acompañado la disciplina? Es preocuparnos por el amor y la restauración. O es porque tú quieres, y si tú te acercas porque tu hermano pegó contra ti y tú te acercas, es porque tú quieres que él cambie, ¿no? Porque tú quieres el beneficio para él. Cuando tú tenemos todos esos elementos, hermano, mira, ya estamos del otro lado. Pero si tú quieres decir, no, ahora sí le voy a decir, y ahí no va nada de amor, hermanos, ahora sí le voy a decir sus verdades, así. Entonces ahí ya no hay ni misericordia ni amor. Entonces yo considero que ahí podría ser que faltan esas cosas para que tú y yo podamos disciplinar a otros, llamar la atención a otros, ¿sí? Por eso a mí me gusta cuando alguien dice, mira, hermano, yo le quiero decir esto en el amor del Señor, porque está letando una palabra ahí. ¿Qué palabra está poniendo, hermanos? Amor. Yo te quiero decir que esto en el amor ¿de quién? Del Señor Jesús. O sea, no le llegues, hermanos, así de repente, porque a veces no tenemos las palabras. A veces ya te dije yo, no, es que si yo se lo dije bien. Yo hace unos días, yo lo he siempre platicado con mi esposa me dice, bájale tantito porque parece que estás regañando. ¿Sí? Ahorita no lo estoy regañando, pero parece que sí. Y me dice mi esposa, ¿sabes qué? Es que tú parece que estás enojado cuando hablas con las personas. Sí, parece que estás alterado. Le digo, pues sí, yo así hablo. Dice, sí, pues trata de moderarle. Y mire, he tratado de hacerlo, pero todavía no. Yo soy Santiago, y la pluralidad de los Santiagos es que así somos todos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasó con el pecador. Dice 2:5. Si alguno ha causado tristeza, está hablando de la persona que corrieron, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar. Se le ha causado, ¿qué dice? A todos ustedes. Mira, una de las cualidades que tenemos cuando nosotros vamos a disciplinar a alguien es cuando en la comunidad
ya causó al menos la murmuración. Ya causó la murmuración. Sí. Si yo tengo que sancionar algo, es porque ya varias personas me han dicho, mire, el hermano está pasando por esto, entonces yo tengo que parar un alto porque ¿qué se está dando? No se está dando una solución, sino se está murmurando. Entonces, toda la comunidad es afectada. Toda la comunidad es afectada. ¿Sí? Entonces dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar. Se la ha causado, ¿qué dice? A todos ustedes. Entonces dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Entonces dice, para él ya es suficiente el castigo ¿qué le impusieron a él, hermanos? ¿Qué le impusieron a él? Expulsarlo de la comunidad. Entonces, cuando alguien tiene verdaderamente el sentido de pertenecer a una comunidad cristiana, él va a querer siempre regresar. Él siempre va a querer estar aquí, ¿sí? Y tristemente en las congregaciones yo le he dicho, porque yo lo viví muchos años, en mis primeros años, yo vi cómo se disciplinaba la gente. Y yo un día, y todavía no conociendo el tema de la disciplina, yo decía, esto está incorrecto, no creo que sea así. Porque mira, tristemente las personas ya no regresaban, los matrimonios ya no regresaban. O probablemente tú saliste de otra iglesia, ¿sí? Y hoy estás con nosotros, ¿sí? Y allá fuiste herido. Y a veces nosotros andamos así buscando iglesias. Yo así era, hermano, ¿sí? Hasta un día me dijo ya mi esposa, oye, ya me siento cansado de andar de iglesia en iglesia. ¿Qué crees que andaba yo buscando, hermanos? Pues en una iglesia donde me trataran bien, donde yo viera perfección y todo eso. Y me dijo, un día así me dijo mi esposa, óigalo bien, y ella no me dejará mentir, está aquí. Dice, ¿ya nos vamos a volver a cambiar? Así dijo, un día me dijo mi esposa, ¿ya nos vamos a volver a cambiar? ¿Por qué? Porque yo era una persona débil espiritualmente. Porque donde no me trataba bien, yo me iba. Pero mira, en este transcurso también vi muchas injusticias. Y ahora yo entiendo los profetas menores porque sí están hablando. Y a veces, tristemente, cuando uno llega al liderazgo, hermanos, no actuamos sabiamente. Queremos actuar con autoridad y no lo queremos hacer para Dios. ¿Para quién crees que lo quiero hacer, hermanos? Para mi ego. Esto es en el nombre del Señor. Los voy a castigar y esta disciplina es en el nombre del Señor. No, esta disciplina es porque yo ya la inventé, hermanos. Porque tú sabes que, mira, hay poquitas reglas. Yo le decía a uno de mis hermanos que hay poquitas reglas que hablan acerca de la disciplina de la iglesia. No hay mucha, Pero hoy yo me he dado cuenta que son muy duros los líderes cuando sientan a alguien y ya no lo dejan subir al púlpito. Porque anteriormente y hoy actualmente los líderes quieren castigar a los predicadores, a los que dan devocionales. ¿Cómo los quieren castigar, hermano? Pues no dándole oportunidad al púlpito. Y yo digo, pues denle oportunidad, tal vez él reaccione cuando lea la palabra de Dios. Porque hoy en la mañana lo dijimos, ¿para quién es la palabra de Dios, hermanos? ¿Nada más para ustedes o para mí, hermanos? Porque antes de que yo venga y que suban mis hermanos aquí, tienen que ser confrontados con Dios. Acuérdate, esta confrontación no solo es para mí también. Y hay más condenación para mí porque yo estoy al frente diciendo lo que no se debe hacer y yo lo hago con todo lo contrario. Entonces no hay una regla, quiero que se entienda bien, hermanos. Esto tú lo aprendiste en otra iglesia, pero no hay reglas. Aquí está mi esposa también, nosotros escuchábamos de una persona que se quiere bautizar. Mira, nosotros estamos pidiendo porque la gente venga y se bautice. Y en las otras iglesias, ¿qué crees que le están poniendo, hermano? Le está poniendo barreras porque tienen que saltar una serie de requisitos para que sean bautizados. Que tú y yo no podríamos tal vez contemplar, completar, porque, a ver, tiene su INE, tiene tiene esto. Son muchos requisitos para que se bauticen. Y eso fue lo que le pidió Felipe al eunuco, ¿te acuerdas? ¿Sí? A ver, tiene su tarjeta esta de escuela dominical de jóvenes, ¿sí? Se está congregando, así le decían, está tomando su estudio bíblico, ¿sí? Se sabe los 10 mandamientos. ¿Qué le dijo al eunuco? ¿Qué le dijo? No le enseñó la palabra, dice, y él no entendía y se le explicó. Está hablando de ti o de otro. Y él le dijo, y cuando él entendió que era del Señor Jesucristo, él dice, pues yo quiero, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y hoy en día que yo pongo una regla para bautizarte, hermano, yo estaría mal. Pero digan, no, sí, hermano, tiene que tomar sus pláticas. ¿Cuántas veces tomó sus pláticas? Tiene que ser durante un año.
Y yo me pongo a pensar que sí, está bien la instrucción, no decimos que esté mal. Está bien la instrucción porque es parte de nuestros reglamentos dentro de las iglesias. Pero yo me pongo a pensar, si un día de repente, oiga, ya me quiero bautizar así. Hace unos días hace un año, más o menos tuvimos una salida como iglesia, salimos a Puebla, a Tlisco. Y una hermana me dijo, oiga, hermano, yo me quiero bautizar. Y yo le dije, híjole, ¿qué crees, hermano? No, primero tiene que ser en río, porque aquí es pura alberca. Y no sé si le echaron mucho cloro para que usted se bautice y todo, para que salga limpio, ¿no? Entonces, que podría posponer muchas reglas, pero cuando la hermana a mí me dijo, ¿sabe que yo me quiero bautizar? ¿Qué crees que yo me llené? Me llené de alegría porque dije, sí es cierto, no hay reglas, tú y yo estamos llenados de cosas que a veces nos impiden que las personas entren al reino. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Le dijo a los fariseos, porque ustedes no dejan ni entrar, ustedes ni entran, ¿qué crees? Y ni dejan entrar a otros. Y yo digo, Señor, la palabra de Dios es tan rica que, hermanos, si alguien se quiere bautizar, yo digo amén. ¿Y hay cosas que impidan? No, mire, es hasta dentro de un año. Yo le digo a los hermanos, mire, si usted se quiere bautizar, cuando usted diga, y lo llevamos. Hoy nos detuvimos por unos bautizos porque queríamos hacerlo en conjunto con otra iglesia, pero yo le digo a mi hermana, miren, si al final la hermana se quiere bautizar, ¿cuál es mi responsabilidad? Traemos una tina, hermanos, y la bautizamos. Yo creo pero tiene que ser sumergido, no sé si capemos en una tina, pero la idea, ¿cuál es, hermano? La esencia, ¿qué es, hermano? ¿La persona que va a bautizar? ¿El lugar? No, ni el lugar, ni la persona, porque dice Pablo, miren, yo ni me acuerdo si bauticé a alguno, porque a mí el Señor no me mandó a bautizar. ¿A qué me mandó, hermanos? A la esencia, a predicar la palabra, para que vengan todos, se arrepientan de sus pecados y de sus maldades. Eso es lo que vino el Señor Jesucristo. Y a veces tú y yo estamos metidos en otras cosas, inundados, cuando tú y yo tenemos que saber que lo más importante es seguir la voluntad del Señor. Y mira, y a veces no lo queremos hacer porque dice versículo 7, 2:7, dice, más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. ¿Qué debería hacer la comunidad con este personaje? ¿Qué debería hacer? Perdonarlo, ¿sí? Mira, en las iglesias casi un 30% de las predicaciones se predica el perdón. Hoy en la mañana nuestro hermano nos daba el devocional del perdón. ¿Sí te acuerdas? Porque entendemos el perdón diferente. A este individuo se le perdonó, debía una cantidad grande que él más ni la podía pagar. No la podía pagar. Y después fue con otra persona y él no quiso perdonar. Y eso es lo que hoy nos falta a ti y yo como iglesia, hermanos. ¿Sabes lo que he escuchado en cristianos hoy ya maduros con experiencia, que llevan muchos años en la iglesia? Yo he escuchado que dicen, esto no tiene perdón de Dios. Y si la figura es más importante, no se quiere perdonar, hermanos. Y ya lo dijo Roberto hoy aquí. ¿Quién está cautivo, hermanos? ¿Al que no quieres perdonar o tú estás cautivo, hermano? Tú estás cautivo porque cuando ves a la persona, hermano, la quieres evadir, hermano. No estás dispuesto a perdonar. Porque tú eres muy estricto con las cosas y las cosas de Dios son sagradas y efectivamente así eso debe ser. Pero entonces tú te vuelves un juez implacable que no quieres perdonar. Entonces yo hoy quiero invitarles, hermanos, a que no seamos una iglesia en donde todos lo veamos mal y que no queramos perdonar y las actitudes, las caras o las llamadas de atención. No, hermano. Tenemos que ser una iglesia que si no estamos dispuestos a perdonar, hermano, no vamos a poder perdonar cosas más grandes. Estoy seguro que hoy en día, ¿sí?, hay muchos jóvenes que entran a la delincuencia, hermano. ¿Sí? Y te voy a decir, muchas veces los padres los perdonan. Y sigue siendo su hijo. No sé si su hijo robó, mató, y está en prisión, pero para esa madre, ¿qué crees? Él sigue siendo su hijo. Y siguen diciendo su pequeñito. Entonces, con esto yo te quiero decir que si queremos construir una iglesia, oílo bien, tenemos que saber perdonar. Porque efectivamente la disciplina va con amor, ¿sí? Restituir a la persona, porque eso es lo que están haciendo Pablo y la iglesia de Corintios. Lo van a restituir. Le van a decir, ¿sabes qué? Regresa, fíjate lo que dicen. Por eso les ruego que reafirmen su amor. ¿Qué dice? Hacia con él. Tienen que reafirmar su amor. Perdónenlo ya,
Y cuando Él regrese, ¿qué crees? Pues no le hablen, siéntenlo aparte. Mira, como tú ya acabas de regresar y da gracias que te perdonamos, te vamos a sentir hasta allá, hasta la esquinita. Pues yo digo que no. ¿Cuál es una restitución, hermanos? ¿Cuál es la restitución? Lo que hizo el padre con el hijo pródigo. ¿Qué le hizo? ¿Qué quería el hijo pródigo? ¿Sabes qué? Hazme como uno de tus trabajadores, como un jornalero. ¿Y qué dice el padre? No, tráiganles sus sandalias, su vestido y su anillo, porque él es mi hijo, él es mi hijo. Lo está restituyendo. Y hoy en las iglesias siempre se castiga, hermanos, no buscando la restitución, sino el que sea ejemplo y no se busca con amor, no se busca la restitución. Entonces, sí, somos una iglesia que disciplina y que en su momento podría llegar un caso difícil, pero sé que el Espíritu Santo y el buen entendimiento de las personas que están al frente de la iglesia van a dar un veredicto correcto y justo, a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que yo estoy viendo aquí, que Pablo reacciona en un momento y dice, ¿sabe que ya perdónenlo? Restitúyanlo con amor, no lo dejen por allá, no, restitúyanlo. Dice, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él con él. Con este propósito le escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. ¿Y sabes también para quién era una prueba, hermano? Para la iglesia, porque hoy tú y yo tenemos pruebas que día con día estamos pasando, El Señor quiere probarte si verdaderamente tienes amor, si tienes misericordia, ¿sí? Si estás otorgando el perdón. Porque fíjate, ¿qué hacen las iglesias hoy en día? Es restituir. Y mira, nos hemos debilitado tanto en la iglesia, hermanos, que yo me acuerdo que a una persona le dijeron, ven a la iglesia, si estás herida, si estás así. Y le dijo, ¿qué quieres que me sienta yo más mal? Porque cuando yo llegue a la iglesia me van a juzgar, me van a criticar. Y lejos de que yo me sienta mejor, ¿sabes qué? Me voy a sentir peor. En eso nos hemos convertido a veces las iglesias, hermanos. En que lejos de restituir, de animar, de consolar a los hermanos, los señalamos, los criticamos, los sentamos, o sea, los aislamos. Cuando dice la palabra, restituyanlo en amor, porque esa también es una prueba para quién, hermano. Para ti, para mí. El Señor está trabajando y quiere ver cómo estás creciendo espiritualmente. Ya creciste, ya eres un servidor, ya vienes temprano, ya te comprometiste. Con tu palabra, con la palabra, con todo, ya estás comprometido. Pero el Señor va a seguir trabajando en ti, ahora en lo espiritual, en tu corazón. El Señor no va a parar de trabajar en ti. No va a parar. Dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a terminar. ¿La va a terminar cómo? No sé cómo la va a terminar. Tal vez con desilusión, hermano. Desilusión, porque yo muchas veces me fui desilusionado de la iglesia y hoy sé que hice mal, hermano. ¿Y sabes qué tenía que haber hecho? Me tenía que haber quedado para pasar la prueba. Tendría que haber seguido yo ahí en las iglesias y continuar. Y yo le digo, Señor, pues dame sabiduría, porque la verdad tengo que aprender muchas cosas. Sí, y fíjate lo que dice, a quien ustedes perdonaron, porque ya dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. ¿Por qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos qué dice, sus artimañas. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a Satanás, hermano? ¿A Satanás le gusta iglesias fortalecidas en la fe? ¿Animadas? Pues no, a él le da gusto cuando tú y yo nos desanimamos. ¿Sí? Y lo que quiere el Señor Jesucristo, mira, esto es algo maravilloso cuando se está otorgando a una persona. ¿Sí se acuerdan que al principio les dije que este era un caso difícil? Era un caso difícil. Entonces yo cuando pongo ahora este caso difícil, yo digo, pues yo al menos aquí en la iglesia los conozco a todos ustedes, hermanos. Y yo creo que Dios conoce también tu corazón. El Señor está haciendo la obra en cada uno de todos ustedes que están aquí, hermanos. Y sabe que yo me siento muy orgulloso de estar colaborando en esta iglesia, porque es una iglesia que está trabajando, que ya lo dijimos al principio, no es una iglesia perfecta, hermanos. ¿Nos equivocamos, hermanos? Sí, nos equivocamos. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. A veces teníamos que poner la lona, ¿y qué crees? Y no la ponemos. Y cuando teníamos que haberla puesto, ¿qué pasa? La ponemos, así es. A veces sacamos poquitas sillas, nos equivocamos. Y es cuando deberíamos sacar más sillas. Y luego sacamos muchas sillas, hermanos.
A mí me ha pasado que sacamos muchas sillas y no vienen. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos, hermano. Muchas veces nos vamos a seguir equivocando. Pero el Señor quiere seguir trabajando en ti y en mí. Él quiere hacerte una persona completa, feliz. ¿Sí? Que a través de las luchas que hoy tú tienes, porque estamos viviendo las consecuencias, a veces si tenemos enfermedad, estamos viviendo las consecuencias de la vida anterior que llevamos. Si estamos viviendo problemas económicos, es de la vida anterior que estábamos llevando. Pero algo que el Señor puede hacer, y te voy a dar esta buena noticia: el Señor te quiere restituir. Si es bien cierto que esta enfermedad no se te va a quitar, porque el apóstol Pablo le pidió muchas veces al Señor que le quitara la enfermedad. ¿Y qué le dijo el Señor? Me sirves, así enfermo me sirves, porque si solo vas a depender de mí. Porque si estuvieras sano, no estarías en la iglesia. Y mira, y voy a dejar 2, 3 problemitas ahí, con tus hijos, con tus finanzas, para que dependas de mí. Para que descubras que verdaderamente yo voy a restituirte. Yo puedo sacarte adelante. Y el Señor te va a restituir con tu familia. Y hoy lo bien, mira, con tu salud. Porque hay un reto que nosotros tenemos. Mira, nosotros somos una iglesia que nos hemos mantenido, pues así, mediáticos acerca de la sanidad. Y un día yo pensé, porque tengo contacto con pastores que hablan de la sanidad. ¿Y qué tal si un día sí oramos, hermano? Por la sanidad de las personas, así como lo vemos en algunas iglesias, hermanos. Dios lo puede hacer, hermano. ¿Podría ser que una persona tuviera cáncer y que desapareciera? Yo sí lo creo, hermanos. Pero probablemente el Señor quiere que tú y yo maduremos un poquito más, para que empecemos a ver milagros más grandes. Porque yo he visto milagros grandes del Señor. Y el Señor nos puede preparar como iglesia, oílo bien, nos puede preparar para que veamos maravillas. Gente que no solo sea sanada espiritualmente, sino también físicamente. Y tendríamos que dar ese paso de fe. A mí me daría gusto dar el paso de fe, hermanos. O de un problema económico. Yo me acuerdo hace muchos años de Ernesto, que la cantidad que él necesitaba, dice, el Señor me la puso. Muchas veces me lo platicó, dije, gloria a Dios, ese es un milagro. Él tenía que experimentar a Dios, el saber que Dios responde a través de nuestras necesidades. Y si hoy tú traes una necesidad, hermano, un problema, así como lo vimos que esta iglesia restituyó al ofensor, al pecador, Él lo puede hacer. Con tus padres, con tus hermanos, con tu familia, con tu enfermedad, con tu economía. Porque es el Dios de Israel, hermanos. Es el Dios de Pablo y es el Dios de la iglesia de Corinto, en donde hace muchos años se suscitó un problema que a mí me da hoy paz y tranquilidad que tú y yo no tenemos. Somos una iglesia que estamos al futuro viendo que van a venir cosas difíciles, pero que Dios te va a preparar a ti y a mí para que las podamos enfrentar. ¿Sí? Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra y a través de este curso que estamos tomando, no somos la iglesia perfecta, Señor, ni lo pretendemos. Pero queremos ser una iglesia que ame tu palabra y que ponga en práctica la palabra tuya, Señor. Y a veces nos sentimos imponentes o impotentes porque a veces las podemos interpretar mal, Señor. Pero algo que sí sé, hermano y hermana, que si tú y yo nos comprometemos a estudiar, el Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios, Él nos llevará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. Y si quisiéramos dar otro paso de fe, el Señor también nos va a llevar a eso, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que ayudes a esta iglesia, Señor, con sus necesidades, con nuestras fallas, Señor, porque fallamos. Somos seres humanos. Pero también ayúdanos a enseñar a que tenemos que perdonar. Aquellos que han caído tenemos que restituirlos, no señalarlos, criticarlos o hacerlos a un lado, Señor. Porque tu gran amor, tú tuviste misericordia de nosotros y nosotros somos el hijo pródigo. Que cuando tú nos vistes de lejos, corriste y aún en la condición que veníamos, tú nos abrazaste y nos pusiste zapatos, nos diste un vestido.
y nos diste un anillo que decía que éramos hijos de Dios. Te damos gracias, Señor y Padre, porque estamos caminando conforme a tu voluntad. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos colaboradores, ayuda a mi hermano Isidro. Ayuda a los ancianos, Señor. Ayuda a los predicadores. Y ayúdanos a todos nosotros, Señor, que somos parte de tu iglesia, Señor. Yo que soy aún congregante y que vengo aquí, muéstrame tu camino, Señor. Muéstrame tu voluntad hacia mi vida y restáurame. Y ayúdame en mis dificultades, en mis enfermedades, en mis problemas económicos, en mis problemas familiares, porque tú lo puedes hacer, Señor. Y confiamos en ti y todo esto lo ponemos en tus manos y te agradecemos en el bendito y santo nombre que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar.